Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Viajando al pasado. Hoy os hablaré del Morbus Gozorum, el mal que azotó a la monarquía visigoda. El Morbus Gozorum, también conocido como morbo gótico, fue el término que acuñó el Papa Gregorio de Tours en referencia a la insidiosa costumbre que desarrollaron los visigodos para proclamar a un nuevo rey cuando el que había no convenía a los intereses de alguno de sus nobles. ¿Y cuál era esa costumbre?, os preguntaréis. Pues digamos que los visigodos convirtieron eso de ascender al trono en una profesión de alto riesgo, ya que de los 33 reyes, o 35 según el historiador que lo cuente, 10 murieron asesinados. Las estadísticas no eran muy halagüeñas para los nuevos monarcas, ciertamente, y es que, al parecer, eso de que la monarquía visigoda era electiva fue más bien un eufemismo. Comenzaremos esta trágica lista de monarcas depuestos de formas, digamos, poco diplomáticas, de hecho, con el primer rey visigodo de Hispania, Ataulfo. Este había llegado a Hispania en el año 415, atravesando los Pirineos tras la muerte en Calabria, 5 años antes de su antecesor, Alarico I. Una vez en la península, Ataulfo se asentó en Bárcino, la actual Barcelona, con su corte y su esposa, Gala Placidia, hija del difunto emperador Teodosio I el Grande y hermanastra de los emperadores de los imperios romanos de Occidente y Oriente, Honorio y Arcadio. Vamos, que la mujer tenía más sangre azul en sus venas que una fábrica de bolígrafos. Ataulfo esperaba que la situación de los godos mejorase en Hispania, pero no fue así, pues la flota romana bloqueaba los puertos impidiendo el avituallamiento, probablemente en venganza por el secuestro de Gala Placidia. Varios miembros de la corte sugirieron al rey cruzar el estrecho de Gibraltar e invadir el norte de África, como pretendía en un principio Alarico. Sin embargo, Ataulfo rechazó ese plan, insistiendo en la posibilidad de llegar a un acuerdo con el emperador Honorio. Este hecho solo agravó el descontento imperante dentro de la nobleza goda, contraria a cualquier tipo de negociación con los romanos. Tras 5 años de reinado, Ataulfo encontró la muerte en sus caballerizas de Bárcino a manos de un tal Dubius. No se sabe muy bien por qué lo hizo. Algunas versiones afirman que fue por una afrenta personal y otras por un encargo de Sigerico, el líder de otra facción goda. De cualquier forma, en el 415 moría Ataulfo, no sin antes designar como sucesor a su hermano Galia, y hacerle prometer que devolvería a Gala Placidia a su hermano Honorio, pues, lógicamente, temía por la vida de su esposa. Pero eso de designar sucesor en la época visigoda, digamos que no siempre salía bien, pues en este caso el que le sucedió fue, precisamente, Sigerico, que en su primera semana como rey hizo asesinar a los 6 hijos que tuvo Ataulfo con su primera esposa. Además, ordenó azotar a Gala y la obligó a caminar descalza delante de su caballo una distancia de 12 millas. No obstante, el karma tiene un curioso sentido del humor, y el 8º día de su reinado resultó que también fue el último. Los partidarios del difunto Ataulfo y su hermano Galia se cansaron de tanta crueldad gratuita y lo terminaron asesinando, eligiendo como rey, ahora sí, a Galia, el cual pudo por fin cumplir con la petición de su hermano y enviar de regreso a Roma a Gala Placidia. Aunque se desconocen las causas exactas de su fallecimiento, sí se sabe que Galia no murió asesinado, por lo que daremos un salto en el tiempo hasta situarnos en el 451. En este año tuvo lugar la batalla de los Campos Cataláunicos, en el norte de Francia, donde murió el rey Teodorico I enfrentándose a los hunos de Atila. Sin apenas tiempo para reponerse de la pérdida, y aún con su padre de cuerpo presente, su hijo, Turismundo, fue proclamado rey en el mismo campo de batalla. Este, pese a gozar de cierta fama entre los suyos por su gran fuerza física, tampoco tuvo un reinado, digamos, especialmente largo. De hecho, murió asesinado a los 2 años de su reinado a manos de Teodorico y Frederico, los cuales eran, ni más ni menos, que sus propios hermanos. Al parecer, lo de la lealtad familiar no estaba muy de moda entre los godos. Irónicamente, Teodorico II, que es como pasó a llamarse este buen señor, sufrió el mismo destino que su hermano, pues en el 466, con un reino visigodo que no acababa de arrancar y dando muestras de gran debilidad al aliarse con los romanos, los suevos y los francos, algo que no gustó mucho a la nobleza goda, Eurico, el único de sus hermanos que aún quedaba vivo, lo asesinó. Definitivamente lo de la lealtad familiar no estaba bien pagada en aquella época. Con Eurico llegó un periodo de calma, al menos en lo referente a los regicidios, y no fue hasta el reinado de Amalarico que esta morbosa costumbre volvió a resurgir. Amalarico se casó con Clotilde, hija de Clodoveo I,
rey de los francos, en un intento de aliarse con estos. Sin embargo, había, digamos, un pequeño problemilla. Amalarico era arriano, es decir, que su fe cristiana rechazaba el dogma de la Santa Trinidad, mientras que Clotilde, por el contrario, era católica. Ya podéis imaginaros en qué acabó la cosa. Nada más casarse, este espécimen, pues no se le puede definir de otra forma, comenzó a maltratarla y vejarla, obligándola incluso a bautizarse como arriana. No obstante, Clotilde iba en secreto a la Iglesia católica. Todo aquello, obviamente, no gustó nada a sus hermanos, que decidieron hacerle una visita a su cuñado. Después de esto, Amalarico se vio obligado a huir a Bárcino, donde, como ya os habréis imaginado, fue asesinado, esta vez a manos de sus propios hombres en el año 531, al menos según nos cuenta San Isidoro de Sevilla, filósofo y eclesiástico del período visigodo. A este infame rey le sucedió Teudis. Teudis fue un jefe militar de cierto renombre que, para congraciarse con la nobleza local, se casó con una rica hispano-romana, cuyo nombre no ha llegado a nuestros días. Este rey logró echar de las tierras hispanas a los francos y comenzó a vislumbrar Toledo como capital del reino. No obstante, pese a que fue un rey bastante competente, tras 17 años de reinado, fue asesinado en el 548 por un godo que simuló estar loco para poder acercarse a él. En su agonía y a las puertas de la muerte, solicitó el perdón para la vida de su asesino. A Teudis lo sucedió el general ostrogodo de sus ejércitos y el que, además, lo ayudó a expulsar a los francos de la península, Teudiselo. Este nuevo rey estuvo en el trono tan solo un año, pues, según San Isidoro de Sevilla, sí, el mismo de antes, murió asesinado en Sevilla durante un banquete con hispanos-romanos. Su asesinato, según algunas versiones, parece haber sido obra de varios maridos ultrajados, con cuyas esposas el rey había mantenido relaciones. Otras manifiestan que, aprovechando su ebriedad, fue probablemente asesinado por una conjura de nobles visigodos nacionalistas dirigidos por el que sería el próximo rey, deseosos de gobernarse por sí mismos y no por ostrogodos. La tradición conservada entre las leyendas sevillanas cuentan que los nobles conjurados, a la señal de uno de ellos, cerraron las puertas del salón donde cenaban, apagaron las velas, sujetaron al rey en su asiento y uno a uno fueron pasando y clavando su puñal en el pecho de Teudiselo. Después volvieron a encender los candelabros y simularon el estupor de descubrir al rey apuñalado en su trono. Y, con el cuerpo aún caliente, los partidarios de Águila lo proclamaron rey en el año 549. Como se suele decir, al rey muerto, rey puesto, y aquí no pasó nada. Tras el asesinato de Teudiselo fue cuando el Papa Gregorio de Tours dijo eso del morbus gozorum, o el mal de los godos, afirmando que los godos habían adoptado la perversa costumbre de matar por la espalda a los reyes que no les complacían, sustituyéndolos por cualquier otro de su agrado. Y es que con Teudiselo ya eran 3 reyes seguidos los que morían a manos de sus súbditos. Por desgracia, y tal y como venimos demostrando a lo largo de todo el vídeo, la cosa no quedó aquí, pues surgió un grupo opositor a Águila, liderados por Atanagildo, que comenzaron una guerra civil que duró varios años. Además, para mayor vuelta de tuerca, apareció un tercero en discordia, el emperador del Imperio Romano de Oriente, Justiniano, el cual trataba de recuperar el esplendor del antiguo imperio tras su caída en el año 476, por lo que dirigió a las tropas bizantinas hacia la costa levantina de Hispania, aprovechando la debilidad de los visigodos y aliándose con unos u otros según le conviniese. Estaba claro que aquel caos no iba a terminar bien y, finalmente, en el año 555 en Mérida, Águila I fue asesinado por sus propios partidarios que le acusaron de haberse aliado con Bizancio. La nobleza visigoda finalmente proclamó rey a Atanagildo y se unieron para expulsar a los bizantinos de Hispania, cosa que no consiguieron, pues Justiniano logró establecerse en el litoral suroriental de la península, creando la provincia de España. Después de este intenso ciclo de asesinatos y traiciones, los siguientes 4 reyes tuvieron la suerte de fallecer en circunstancias naturales, o al menos sin cuchillos traicioneros de por medio. Sin embargo, los asesinatos continuaron años después en la figura del rey Liuba II, el cual recibió la corona siendo aún muy joven, apenas tenía 18 años. Además, su padre, el rey Recaredo, se había convertido al catolicismo años antes, y, para más complicación, él solo ostentaba 4 apellidos godos, puesto que su madre era una simple plebeya, algo del todo inadmisible entre la nobleza goda. Todo esto facilitó que cuando Witterico se ofreció a servirle y a ponerse al frente de sus ejércitos 2 años después de su coronación, el chico no dudase en aceptar, para desgracia de él, pues antes de salir de Toledo, Witterico lo mandó apresar y ejecutar. Pero, como reza el dicho,
el que a hierro mata, a hierro muere, y en abril del 610, un complot tramado en el seno de su propia facción desembocó en el asesinato de Witterico durante un banquete en la ciudad de Toledo. Este fue el último banquete al que asistió aquel que con tanta frialdad había matado al joven rey Liube II. Tras su muerte, el cadáver de Witterico fue ultrajado, siendo arrastrado por las calles de Toledo para mayor escarnio del difunto. Su cuerpo fue sepultado en una fosa común, sin ningún tipo de ceremonia religiosa. Y así es como se puso punto final a la larga lista de regicidios que plagó la monarquía visigoda desde su fundación y que, a la larga, terminó debilitándola ante amenazas exteriores. Como habéis podido comprobar, la monarquía visigoda fue todo un Juego de Tronos, pero en versión hispana. Si os ha gustado el vídeo, dadle a like, suscribíos, activar la campanita de notificaciones y compartir el vídeo en las redes sociales. Nos vemos en el próximo vídeo.